Nosotros conocemos el término instinto como el impulso natural, interior e irracional que provoca una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece. Básicamente, es un comportamiento que está presente en la naturaleza de cada ser vivo, animal, insecto o humano. Todos estos tienen un cierto instinto con el que nacen y este mismo influye muchísimo en el comportamiento y las acciones que hacemos como individuos o especie. Ese instinto es en gran parte la causa por la que toda criatura está viva, ya que este va directamente relacionado con las necesidades básicas de supervivencia, que son cosas como el alimentarse, el cazar, reproducirse o protegerse y conservarse. Es importante resaltar que esto no va relacionado o no necesariamente contempla lo que es el bien o el mal o lo que como sociedad conocemos como moralmente correcto y aceptable. Debemos aceptar que especies salvajes cazan a otros animales por necesidad de alimentarse. De lo contrario, estas pueden morir. No es que estos animales se detengan a pensar si su presa es una madre de otras crías o si está bien o mal lo que está haciendo al cazar a estas especies. De más está decir que es obvio que no lo hacen por diversión o por deporte, es parte de su instinto y está en su naturaleza. No es algo que puedan cambiar ni mucho menos controlar, es algo que pasa por su propia naturaleza y no hay alguna otra cosa que puedan hacer para cambiarlo. Si bien en la sociedad esto cobra un sentido distinto, ya que nosotros actuamos bajo el impulso del instinto de supervivencia o de tener la necesidad de cazar, nosotros como personas ya no pasamos por esta situación, ya que las cosas las tenemos al alcance de las manos y por lo tanto, pues el no tener esta necesidad de cazar nos diferencia de otras especies y no nos lo provoca de una manera tan radical o extrema como a otras especies. Aún así, a pesar de todo esto, tenemos varios comportamientos que se dan a raíz de la necesidad o por nuestra naturaleza humana. Ejemplo perfecto que compartimos con el resto de las criaturas es el de alimentarse o buscar comida para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, con todo esto en mente de lo que es el instinto y de las necesidades básicas, ¿qué pensarías acerca del canibalismo como necesidad básica? ¿Qué te vendría a la cabeza de aquellas personas que consumen a sus iguales para alimentarse? Efectivamente, pues, ¿qué pasaría por tu cabeza si te hablara de que existen personas que solo encuentran verdadera y auténtica saciedad al consumir carne humana? Pues este tipo de personas son personas que sienten que solamente al consumir carne humana o alimentarse de otras personas o otros seres humanos será la única oportunidad que tienen para alimentarse y realmente nutrirse con las vitaminas, con las proteínas que necesitan. Obviamente, tu reacción, y bueno, la de cualquiera de nosotros, sería repulsión y aberración por estas personas. Sentirías asco por la mera idea de probar carne humana, y de hecho, la película de la que voy a hablarte hoy habla precisamente de los sentimientos encontrados de tener esa necesidad por consumir carne humana, por instinto y por tu propia naturaleza. Pero debido al entorno en el que vivimos y la sociedad en la que nos desenvolvemos, pues nos dicta o nos enseña sobre los comportamientos que están bien y están mal, y obviamente el canibalismo no es algo que sea aprobado, además de que para que esto se logre en la mayoría de los casos, es necesario el asesinar o conseguir un cuerpo, lo cual ya de por sí es algo castigado por la sociedad y la legalidad. Antes de seguir, tengo que presentarme. Yo soy Hila y te doy la bienvenida a La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Para esta ocasión, durante los siguientes minutos te estaré hablando de una película con una premisa bastante original y que me sorprendió por el tema que aborda y la manera en la que lo hace. Entonces, para este episodio, que es el 105, te estaré hablando de Hasta los Huesos o Bones and All, del director Luca Guadagnino. Así que sin más tiempo que perder, comencemos.
Para continuar, debo hablar de lo que es el canibalismo, que básicamente es el acto o la práctica de alimentarse con miembros de la propia especie. No se refiere específicamente al ser humano, pues el canibalismo puede producirse entre miembros de muchas especies de diferentes seres vivos. Para referirse específicamente a las personas, el término correcto a usarse es la antropofagia, y esa se refiere a la acción o costumbre humana de comer carne de seres de su misma especie. Entonces es más de acuerdo a lo que conocemos popularmente como canibalismo. Bones and All, o Hasta los Huesos, como la tradujeron para su llegada a cines de México, habla precisamente de la antropofagia, de cómo a través de una historia que aborda muchísimos géneros, intenta mostrarnos el conflicto emocional y moral que tiene una chica que fue dejada a su suerte en un mundo que es un tanto ajeno y difícil a lo que ella conoce, pero cuando empieza su travesía, conocerá a distintas personas de todo tipo que comparten la misma necesidad, que es alimentarse de carne humana. Esta película, Bones and All, cuenta con una duración de 2 horas con 10 minutos y es dirigida por Luca Guadagnino, a quien seguramente recordarás o conocerás por películas como Suspiria y Call Me By Your Name, o también por la serie de We Are Who We Are. Y para esta ocasión, este director regresa con una historia en la que representa a la perfección el primer amor como en anteriores obras, pero ahora con un giro bastante turbio y siniestro, pero que aún así conserva mucha humanidad y corazón, contrario a lo que podríamos imaginar por la sinopsis que tiene, que más adelante estaré contándote. En cuanto al elenco que podemos ver en esta película, tenemos a Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, Andre Holland, entre otros, pero principalmente veremos a los primeros 3 que acabo de mencionar. Debo destacar que esta cinta se basa en la novela homónima de Camille de Angelis. Entonces vemos una historia un tanto similar, pero buscando un poco más sobre la sinopsis del libro y comparándola con lo que es esta película, sí hay un tanto de diferencia. Pero obviamente para este episodio nos centraremos exclusivamente en la película. Ya aterrizando sobre lo que va la historia, más allá de ser un romance, esta película podría considerarse también un coming of age y una road movie, pues nuestra protagonista, Maren, es una adolescente que sabe la condición y necesidad que tiene, pero se resiste a ello a pesar de que si no lo hace, podría significar un riesgo para ella, y básicamente toda la historia se desarrolla por un viaje que hace Maren para aprender a controlar sus impulsos caníbales. Pero en concreto, ¿de qué va esta película? Bones and All, o Hasta los Huesos, se centra precisamente en Maren, una chica adolescente que debido a su antropofagia e impulsos caníbales es abandonada por su padre, que, harto de la situación, ya no puede tolerar el seguir cambiando de residencia por incidentes que ha tenido Maren con compañeros de clase o personas cercanas a ella, pues la condición que tiene Maren sobrepasa lo que puede resistir su padre. Tras abandonarla, Maren se encuentra un cassette y una grabadora en la que su padre le relata todo sobre los incidentes que ha tenido esta chica en el pasado, y pues cómo todo empezó desde muy joven. Maren no conserva recuerdos de ello, y al enterarse de estos recuerdos entra en shock, pues no puede asimilar lo que ha hecho en el pasado. Además de esto, también en esta carta y en este cassette que recibe de su padre, también nota indicaciones de que Maren debe buscar a su madre en otro estado, pues su madre es la única que podría hacerle entender lo que está pasando, y es aquí donde comienza el verdadero viaje de nuestra protagonista para encontrar a su madre y también una explicación para su enfermedad, entre comillas. En este viaje en el que esta adolescente tiene que cruzar varios estados en los que se topará con otras personas, devoradores como se denominan a ellos mismos, es aquí donde viene gran parte de la enseñanza de lo que es ser una persona caníbal. Y también estas personas son 2 a las que principalmente se va a acercar y de quienes va a aprender más del mundo de los devoradores. No nos lo presentan como buenos personajes o malos personajes, ya que nosotros dentro de la normalidad percibimos el canibalismo como algo malo, pero simplemente
durante esta historia vemos que son personas que han aprendido a lo largo de los años a cómo lidiar esta necesidad de la carne humana y cómo controlarlo, cómo no excederse o cómo no evidenciarse frente a la sociedad que los rodea. Dentro de los personajes que te acabo de mencionar, que son dos los más importantes, primero está Sully, interpretado por Mark Rylance. Este es un personaje que a primera vista podemos adivinar que es alguien experto en el canibalismo, pues desde que aparece en escena le enseña y muestra a Maren cómo usar su olfato, que parece estar súper desarrollado, y también con este pueden detectar a posibles presas que están cerca de morir, y también con este mismo olfato le enseña a reconocer y a identificar a otros devoradores. Para Sully ya es una cosa completamente normal, pero para Maren es algo de lo que ella está aprendiendo, pero aún repele. Aún así, Sully, al ser una persona que le brinda su ayuda por primera vez y la introduce a este mundo del canibalismo, pues de cierta forma Sully genera una cierta sensación de incomodidad, como que hay algo muy malo y siniestro con este personaje, y es algo que también, además de nosotros, también prende las alertas de Maren, quien con la primera oportunidad que tiene decide huir de él y continuar con su camino en búsqueda de su madre. Continuando con su viaje, Maren conocerá a un joven muy simpático de nombre Lee, interpretado por Timothée Chalamet. Este chico es alguien con quien Maren se sentirá por primera vez en compañía tras ser abandonada, pues con Lee ella se siente protegida y en él también encuentra un compañero de viaje que la seguirá hasta el destino final que tiene Maren. Con ellos dos, estos dos personajes, tanto Sully como Lee, son en quienes girará gran parte del peso dramático, pero sobre todo lo que más veremos en pantalla es la relación entre estos dos chicos. Con ellos dos es que girará gran parte de la historia y donde caerá gran parte del peso dramático y el dilema moral de la película. Por ejemplo, Lee es alguien que igual ya lleva años siendo caníbal y obviamente selecciona víctimas que son personas solitarias y que nadie extrañará o preguntará por ellos. Entonces él acepta que él mismo es un caníbal y caza y come por necesidad. Ya hizo paz con esta parte de él y ya no se detiene a pensar si está bien o mal lo que está haciendo. Pero por otra parte, pues está este personaje que llega a su vida, que es Maren, que todavía no termina de asimilar su necesidad e intenta resistirse a estos deseos carnales que tiene. Pero al pasar tiempo con Lee, pues aprenderá a sobrellevar las cosas y él será alguien de quien poco a poco empezará a enamorarse, y esta es una sensación por la que ambos pasan. Esta sensación de enamorarse, de identificarse con la otra persona es algo mutuo, pues ambos empiezan a notar que se necesitan y también se nota que se quieren mucho mutuamente. No quiero que te vayas con la idea de que esta es una película o una historia feliz. Estamos hablando de temas fuertes y que nos son un tanto desconocidos, choqueantes y asombrosos para nosotros. Y las imágenes que verás en esta película son verdaderamente crudas y fuertes, pues vas a ver bastante gore y escenas bastante gráficas de estos personajes comiendo directamente del cuerpo humano. Entonces, puede que para ti esto sea algo muy asqueroso o difícil de ver. Lo que sí puedo defender de todo esto, e incluso aplaudir, es que Luca Guadagnino logra adaptar y contarnos una historia que se aleja completamente del morbo. No es una película vulgar que te muestra sangre y vísceras solo porque sí, pues aunque el canibalismo o antropofagia sea un asunto importante en esta historia, el aprender a lidiar con lo que uno es como persona tiene un impacto todavía mayor. Se centra más en el tema de no ser aceptado por los demás, en ser marginado y el cómo es difícil encontrar un círculo o personas que te entiendan y pasen por lo mismo. Y pues nuevamente, Luca muestra una vez más muchísimo sobre lo que es encontrar a tu primer amor y uno que parece ser para toda la vida, aunque insisto, no te vayas por la idea de que esto es un cuento de hadas. Por experiencia propia, te puedo decir que esta es de esas películas que pueden destrozarte el corazón y dejarte llorando tras terminar esta historia.
Creo que una de las cosas más sorprendentes y positivas que tiene esta película es que para personas como nosotros, que entre comillas estamos en la normalidad, personajes como Maren, Lee o Sully, los caníbales de esta película, entran perfectamente en la descripción de ser un monstruo. Entonces, al ser Maren la protagonista, esta cinta nos pone en los zapatos de este personaje y nos muestra la perspectiva del monstruo, que aunque lo que está haciendo nosotros lo veríamos como algo horrendo, para esta chica es una necesidad para sobrevivir. Ella está obligada a hacerlo y no tiene otra alternativa aunque quiera evitarlo. Y sería injusto que nosotros como espectadores critiquemos esto, pues es el comportamiento que siguen otras especies. Es triste, pero simplemente pasa. Igual como seres humanos, nosotros matamos a otras especies para alimentarnos. Incluso pisamos y destruimos ecosistemas enteros para seguir reproduciéndonos como especie. Pero esto no es tan criticado, no se ve mal, ya que esto es normal, pues es parte de nuestra realidad y lo que conocemos día a día. Y Maren al final termina siendo parte de este mismo mundo que nosotros conocemos, y ella sabe y siente que lo que hace es moralmente incorrecto. Igual nosotros lo juzgamos y castigamos, y ella se siente de la misma manera, pero aún así esta sensación de querer alimentarse de carne humana es parte de su naturaleza, y eso es algo que a la mala tiene que aprender, y todo eso lo vemos y sentimos durante toda la película. No se pone a debatir si el hacer algo que en la normalidad se ve como algo horrendo está bien o mal. Al contrario, pues habla sobre la naturaleza que tienen algunas cosas, sobre, a pesar de que no entendamos el instinto natural o el comportamiento en la naturaleza, son cosas que simplemente están en la genética o que deben suceder. Bones and All, sin duda, es una película que por su propia historia ya es bastante difícil y triste de ver. Es algo difícil y complicado de tratar, pero aunado a esto, hay otros elementos que cargan emocionalmente a esta película gracias a su música y a su fotografía. Debido a estos dos elementos, se nos hace sentir o tener más esta sensación de que esta es una historia triste, sobre todo por el peso que tiene la música en los momentos que no hay diálogos en esta película. Si alguna vez has jugado o has escuchado sobre el juego de The Last of Us, este juego cuenta con una música bastante melancólica y triste por parte de Gustavo Santaolalla, que a través de melodías de guitarra muestra un mundo apocalíptico y bastante deprimente. Aquí en esta película pasa la misma sensación. Santaolalla no es parte de esta película o tampoco está involucrado en la música de esta cinta, pero la sensación que hay con la música en esta historia es bastante similar. Esta música genera una sensación bastante melancólica y desoladora que va perfectamente en función de lo que está pasando en pantalla. La fotografía, por otra parte, es otro campo súper importante a resaltar en esta película. Al ser una road movie, muchos de los encuadres que vamos a ver van a poner a los paisajes en primer plano. Vemos muchos horizontes, muchos paisajes con vegetación y con grandes planicies que muestran perfectamente lo que sienten los personajes, esa sensación de soledad en un mundo completamente ajeno y en el que vemos a nuestros protagonistas en unos planos en los que se ven tan pequeños y los paisajes se muestran como algo infinito, y por supuesto esto hace que estos personajes se sientan tan pequeños en un mundo que no los comprende. Y esto pues va perfectamente de la mano y va completamente acorde a la historia, pues también aquí en esta fotografía abundan los colores pálidos, la lluvia y también estos cielos nublados que sin duda, por el mensaje que quiere transmitir, esta es una película que por ningún lado quiere descuidar la seriedad y la sensación de tristeza que están viviendo los personajes, pero aún así, como cualquier persona, albergan estos personajes, conservan o albergan una esperanza por la
por ver que las cosas pues funcionen, o que son personajes que dentro de toda la miseria que están sufriendo, pues esperan que en algún momento todo va a estar bien. Básicamente, esto es todo lo que puedo decir sobre esta película antes de llegar a las conclusiones. Esta cinta es todo un viaje literal que está lleno de emociones y que habla sobre comprender algo que nos es completamente desconocido y ajeno, pero me estoy adelantando un poco precisamente a estas conclusiones. Antes de seguir con esto, tomaré una breve pausa y tras una cortinilla, ahora sí te estaré contando sobre mis conclusiones y por supuesto la despedida de este episodio, así que enseguida volvemos. En conclusión, Bones and All, o Hasta los Huesos, es una película extremadamente emocional que exige de ti el comprender cosas que están fuera de nuestro entendimiento, a través de algo súper extraño y aberrante que es el canibalismo. Esto lo muestra como algo que las personas que viven con ello no pueden controlar y a veces incluso ellos no quieren aceptarlo. No estoy justificando para nada el canibalismo, pues esto suele venir involucrado con un crimen o algo terrible. Más bien, intento trasladar esta situación o esta historia a lo real y a lo que conozco. Lo horrible que puede ser sentirse ajeno a la sociedad y a las personas que te rodean. El no sentirte incluido en la sociedad. Y esto está representado y se ve mucho en cómo se siente este personaje. El no sentirse identificado o no sentirse aceptado en esta sociedad. Y con esto mismo, pues esta cinta me da esa sensación de esperanza que para todo, pues hay personas que te entienden y que te aceptarán en su círculo. Así como hay personas que se sienten como inadaptados, pues eventualmente llegan a conocer a personas que los aceptan o que los abrazan conociendo lo que son. Y esto es parte de lo que habla a través del canibalismo. Como esta chica que se siente única o que piensa o que tiene las ideas en su cabeza de que allá afuera en el mundo no hay otra persona que sienta esta necesidad de comer carne humana. Pero conforme inicia esta travesía, conoce a personas que pasan por lo mismo que ella, que entienden lo que sienten y también sienten esa soledad. Entonces, poco a poco, al conocer a estos distintos personajes, se empieza a sentir más tranquila, con más seguridad. Y a pesar de que no todos son personajes buenos y muchos de estos los vas a llegar a odiar en algún momento de la historia, aún así hacen que nuestra protagonista, crezca y aprenda a lidiar con lo que ella es, a no sentirse apartada de todo, sino que acepta al final que es parte de su naturaleza. Aunque, insisto, no estoy justificando el canibalismo, pero trasladándolo a lo que es la realidad, a lo que es sentirse como un marginado social, entiendo perfectamente las emociones que puede comunicar esta película. También, además de esto, esta cinta logra hacer y adaptar una historia súper original que difícilmente se puede ver en cines, y también recuerda a otras obras que son bastante interesantes por sí mismas, entre las que están cosas como Solo los amantes sobreviven, Déjame entrar, entre otras que también relatan historias de personajes completamente extraños que no encajan en la normalidad que conocemos. Esto es un coming of age y un road movie que relata una historia del primer amor que se siente tan real y auténtico, pero que también está llena de momentos espeluznantes, desoladores y que van a romperte el corazón. Créeme, esto no va como una advertencia de algo que puede suceder, es algo que definitivamente te va a romper el corazón. Además de contar una historia bastante original y bastante creativa en sí misma,
tiene personajes que son lo suficientemente profundos como para que te intereses con cada uno de ellos. Te hablé de 3 personajes en concreto que son los más importantes, pero aún así presenta otros personajes que cuando se revelan en la película son bastante interesantes por sí mismo. La madre de nuestra protagonista, otros personajes con los que se encuentra que también son caníbales. O sea, cada uno tiene su historia que contar y cómo aprendieron a lidiar con el canibalismo por el que están pasando. Y cada uno de estos personajes es muy distinto el uno del otro, ninguno se parece. Por ejemplo, tenemos a Maren, que es un personaje súper empático, que se niega a comer o a matar porque sabe que esto dañaría a otras personas. Quiere alejarse de estos impulsos y este instinto que está en su ser. También tenemos a otro personaje como Lee, que es alguien que, a pesar de que es un buen personaje, que se intenta mantener en el margen de la normalidad, aún así pues ya hizo paz con ese lado de él que es el ser un caníbal. Y por último tenemos a otro personaje que es este primer encuentro que tiene Maren, que es este señor ya viejo que ya tiene muchísimos años de experiencia comiendo carne humana y que le enseña a que es algo que debe hacer ya que está en su naturaleza, pero aún así te comunica cierto terror o cierto miedo por su forma de ser. Entonces estos personajes son súper desarrollados y súper profundos y eso es uno de los mejores puntos que tiene esta película. Es algo con una historia súper atrapante, con personajes súper interesantes y con una historia súper melancólica y triste que definitivamente es algo que recordarás por mucho tiempo y que te gustará incluso recomendarle a otras personas para que vean. Pero bueno, recuerda que esta película ya se encuentra en cines de México y que definitivamente puedo decirte que Bones and All es una cinta obligada para ver este año. Tienes que verla y va recomendada 100% para que la veas en cines. Ya que terminé de hablar sobre esta película, ahora sí puedo ir pasando a la sección de preguntas, mensajes y saludos. Para esta ocasión, Billy Ninja o Adam escribe y pregunta: no conozco ni una película de este director. ¿Cuál recomendarías para entrar y a quién le recomendarías a este director? Luca Guadagnino tiene muchísimo material y obras para poder ver, pero por lo que más se le conoce es por Call Me By Your Name del año 2017, por la que llegó a ser premiado en distintos festivales y premiaciones. Yo no he visto toda su filmografía, pero lo que he visto de este director son cosas que me han gustado muchísimo, sobre todo esa que ya mencioné que es Call Me By Your Name. En cuanto a lo que siento que sería más fácil de ver de este director es el remake de Suspiria del año 2018. La película original es del año 1977 y es del director Dario Argento, pero este remake es de Luca Guadagnino y a mí me gustó bastante este remake. Es una cinta que es de terror, va más clavada en el terror, ya que habla sobre cultos y también podría decirse que va sobre la brujería y es una cinta bastante buena. Por otra parte, está esta otra cinta que es la de Call Me By Your Name. Esta también es una película que es todavía más profunda y también relata un coming of age en el que un chico adolescente experimenta y conoce el amor por primera vez cuando conoce a un hombre que llega a quedarse en su casa y del cual aprende y experimenta muchas cosas relacionadas al amor. Igual hasta ahora puedo decir que esta es su mejor película, pero aún así siento que es más fácil entrarle a Suspiria, que por cierto está disponible en Prime Video. No porque sea una película sencilla por nada, sino que el género que abarca y el tipo de película que es, siento que para personas que no están familiarizadas con el estilo de Luca Guadagnino, pues es más sencillo que entren. Y a las personas que podría recomendarles este tipo de películas, pues la verdad siento que es un cine que fácilmente está dirigido para todo público. No es como que sea de nicho o que sea súper difícil entrarle a este cine, porque las historias que tiene que contar este director son bastante familiarizables.
son cintas que hablan mucho sobre las emociones humanas, sobre el amor en su mayoría, y son puntos comunes en los que cualquiera de nosotros podría caer, o que si no hemos estado en estas situaciones, al verlas representadas en la pantalla del cine o en pantalla chica por las series que ha hecho, pues podemos entender mucho del razonamiento humano y mucho de las relaciones de pareja que hay. Entonces, Luca Guadagnino es un director que es para todo público y que realmente recomiendo echarle un ojo a su filmografía. Si a ti, que estás escuchando esto, también te gustaría enviar preguntas o mensajes para los futuros episodios como lo hizo Mili para esta ocasión, recuerda seguir las cuentas del podcast como @opinión de helado en Twitter, Instagram y Facebook, y también a mí personalmente como @heladito en Twitter. Igual, si lo tuyo no es mandar preguntas o mensajes, también puedes pedir saludos, así como a las personas que lo han hecho en los recientes episodios, entre los que están Yamiao, Sabo, Soy la Marmota. También saludos para Carlos, Paquito Morphin, que hace streams seguido ahí sobre algunos videojuegos. Saludos a The Fire Soul, a Cosner y a Félix, ahí de la familia de Yamiao, que ahí estamos en distintos streams, ahí interactuando. Saludos para ellos. Saludos y abrazos para Lynn. Saludos a Guillermo el Gosteable, a Daily Pineda también, un abrazo y un saludo. Saludos para César o Señor Scroto de Dream Match y Chainsaw Match, que de hecho ya pueden escuchar su nuevo episodio, que es una chulada definitivamente. Saludos a El Daggett de la presa de Daggett, a Kenai Lex y a Rob Sainz un saludo. También para Armando Landa de DXD Studios. Saludos para Elenita Bustamante, que también pide un saludo de Boneless de Cajún con harta verdurita y aderezo ranch, que considerando el tema de la película de la que hablé hoy, pues no se apetece tanto, ya que es un tanto familiarizado a lo que es el canibalismo, así que no, gracias por el momento. Pero bueno, sigamos con los saludos. Saludos a Adam del Podcast Beta, que ahora mismo debe estar en las caricaturas que vimos, y también por supuesto gracias por el mensaje que envió. Saludos para Kadasco allá en Japón. Saludos a Sejim de A la Aventura. Un abrazo y un saludo a Omar Mosqueda. También un saludo y también un fuerte abrazo a Bunny y a Paper. A Mr. Suki también. Y por último, saludos a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast, y que también, junto con Sejim, Elenita y Adam, están ahora mismo transmitiendo un nuevo episodio de las caricaturas que vimos. Así que ahí va una recomendación extra. Ya por último, además de los saludos, quiero recordarte y sugerirte que le eches un ojo a los podcasts y contenidos amigos, entre los que están el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast y A la Aventura. La verdad, esos son otros podcasts que yo personalmente escucho y recomiendo muchísimo. Nuevamente, no te olvides de seguir a este podcast y a mí personalmente en las distintas redes sociales, y pues no te preocupes, en la descripción de este episodio encontrarás el enlace a todas las redes sociales, así que no hay pierde para que puedas seguirme en todas ellas. Igual, pues si este podcast ha sido de tu agrado, puedes convertirte en patrocinador de este podcast a través de la plataforma de Patreon uniéndote con $1 al mes, y esto ayudaría muchísimo y motivaría a seguir trayendo nuevos y mejores episodios cada semana. De corazón agradecería mucho tu apoyo y es muy bien recibido. Entonces, con esto, ahora sí, puedo dar con terminado este episodio. De corazón, espero que lo hayas disfrutado, y si este episodio te gustó, ya hay más de 100 episodios que puedes descargar y escuchar cuando tú quieras en las distintas plataformas de audio, entre las que están Apple Podcast, Spotify, Anchor, Pocket Cast, Google Podcast, iVoox y también YouTube. Recuerda suscribirte en tu plataforma de audio favorita para que estés al tanto de nuevos episodios, y también ojalá puedas darle un review en las plataformas que se pueda, y también recomendar este contenido con familiares y amigos. Ahora sí, sin más que añadir, me despido de ti esperando tenerte aquí para futuras entregas de este podcast. Te deseo lo mejor, adiós y hasta la próxima. Bye.